Antes de empezar, les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible, como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. Muy bien, chicos. En esta segunda entrega de los vídeos de fisiología renal vamos a hablar sobre la filtración glomerular y sobre el flujo sanguíneo renal. Acá vamos a mencionar ciertos datos que ya mencionamos en el vídeo anterior, pero que es muy importante que los tengamos en cuenta, porque además son cantidades que suelen tomarles en las lecciones de fisiología. Así que mucho ojo a los siguientes datos. En un hombre de aproximadamente 70 kilos de peso, pues el flujo sanguíneo en todo el sistema, tanto arterial como venoso, es de aproximadamente 1100 mililitros de sangre por minuto, de los cuales 625 mililitros de sangre por minuto circulan por la néfrona. Estos 1100 mililitros de sangre equivalen aproximadamente al 22% del gasto cardíaco, una cantidad inmensamente grande de sangre para un órgano tan pequeño que representa apenas el 0.4% del peso corporal total. Y esto no se debe a porque el riñón sea un órgano que consume mucho oxígeno. De hecho, el riñón es un órgano que consume muy poco oxígeno en comparación como por ejemplo con el cerebro o con el corazón, que son órganos aeróbicos por excelencia. Sin embargo, esta poca energía que consume el riñón lo hace cuando reabsorbe sodio. Por lo tanto, el consumo renal de oxígeno varía en proporción tanto con la reabsorción de sodio y que esta a su vez depende al mismo tiempo de la filtración glomerular. Esto quiere decir que a mayor filtración glomerular y mayor absorción de sodio, mayor va a ser la cantidad de energía utilizada o de oxígeno utilizada por el riñón. De este lado derecho por acá nosotros podemos observar las presiones que se manejan a lo largo de todo el árbol vascular del riñón. Podemos observar, por ejemplo, esta cantidad es muy importante, que a nivel de las arterias renales la presión es aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. A nivel glomerular es de 60 milímetros de mercurio. A nivel de los capilares peritubulares es de 18 milímetros de mercurio. Y a nivel de la vena renal es de 4 milímetros de mercurio. Ojo con las cantidades que acabo de señalar porque son cantidades que suelen tomar en las lecciones y esta cantidad, sobre todo estas dos de acá, las vamos a emplear en el vídeo de hoy. Pero bien, así como el riñón tiene su flujo renal, tiene que haber alguien que lo controle. Un rasgo muy importante de la circulación renal es su capacidad para poder mantener la filtración glomerular dentro de márgenes estrechos. Yo les había mencionado que la cantidad de sangre filtrada en un día es aproximadamente 180 litros de sangre. ¿Sí? Esta cantidad es una cantidad que se debe de mantener constante y que el riñón pueda mantenerla de manera constante entre unas presiones entre 80 y 170 milímetros de mercurio. Es decir, que si tenemos un descenso de la presión arterial a 80 milímetros de mercurio o un ascenso de la presión arterial a 170 milímetros de mercurio, el riñón es capaz de mantener una tasa de filtración glomerular constante, a pesar de estos cambios drásticos de la presión arterial. Y esto es algo que se conoce como la autorregulación y es una propiedad que también nosotros podemos observarla a nivel del corazón y a nivel del cerebro, que son órganos nobles, pues que debe preservarse su función en situaciones de urgencia, como por ejemplo en un shock hipovolémico. Esta autorregulación en el caso del riñón se da mediante dos mecanismos. El primero es la respuesta miógena y el segundo es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Vamos a ver a continuación qué significa cada una de estas, empezando con la respuesta miógena. Frente a elevaciones de la presión arterial, la primera respuesta renal, que se da en segundos, ojo, esta respuesta es casi inmediata, se da en segundos, es la respuesta miógena. Y esta es la capacidad que tiene la arteriola aferente a resistirse al estiramiento de su pared, respondiendo con ligeras contracciones de su músculo liso, como podemos observar en esta imagen. Una elevación de la presión arterial va a hacer que las arteriolas, sobre todo la arteriola aferente, se distienda. Sin embargo, esta se resiste a esta distensión por efecto del aumento de la presión arterial gracias a la respuesta miógena.
Pero, ¿qué sucede a nivel molecular? Cada vez que la pared de la arteriola aferente se distiende, dentro de su sarcoplasma se liberan mayores cantidades de calcio. Mayores cantidades de calcio que se traduce en contracciones mucho más fuertes para de esta manera evitar la distensión de la pared de la arteriola aferente. ¿Sí? Sin embargo, pues este mecanismo no protege tanto a la filtración glomerular, sino que más bien protege al lecho vascular renal de todas aquellas lesiones que pueden ser inducidas por un aumento de la presión arterial, como se da en los casos de hipertensión. Luego tenemos por acá a la retroalimentación túbulo-glomerular, que esta sí protege la filtración glomerular. Esta retroalimentación túbulo-glomerular va a estar representada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el aparato yuxtaglomerular. Esto es algo que, de nuevo les repito, tengo un vídeo donde explico explícitamente todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá solo vamos a ver un pequeñísimo resumen. El aparato yuxtaglomerular va a estar compuesto por tres elementos. Primero, por las células de la mácula densa, las que tenemos acá, que son quimiorreceptores que se encuentran sensando continuamente la composición de sodio y de cloro dentro del túbulo distal. Luego tenemos a las células del aparato yuxtaglomerular, que son células de músculo liso modificadas, que son en realidad mecanorreceptores que miden el grado de distensión de la arteriola aferente. Y por último tenemos a la arteriola aferente y eferente. Estos son los tres elementos que forman parte del aparato yuxtaglomerular. ¿Qué sucede? Cuando hay un descenso de la presión arterial, cuando hay un descenso en la concentración de sodio y cloro dentro del túbulo distal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una cascada proteolítica que va a tener como finalidad la producción de angiotensina 2, que es el vasoconstrictor natural más potente de nuestro cuerpo y que va a tener como función aumentar la presión arterial mediante distintos mecanismos que explico en el vídeo que tengo en mi canal. ¿Sí? Así que mucho ojo con ese detalle. Además de esta respuesta miógena y también de esta retroalimentación túbulo-glomerular, existen otros factores que pueden modificar la filtración glomerular. Existen, por ejemplo, factores que aumentan la sensibilidad de la retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué quiere decir de que aumentan la sensibilidad? De que van a disminuir la filtración glomerular. Como por ejemplo la angiotensina 2, tenemos al tromboxano, tenemos a la prostaglandina E2, a la adenosina y una contracción de volumen. Y luego tenemos factores que disminuyen la sensibilidad de este sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, como lo son el óxido nítrico, el AMP cíclico, la prostaglandina I2 y la dieta rica en proteínas. Aquí me he olvidado de poner otros dos elementos que condicionan en gran medida la filtración glomerular. El primero es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático en reposo ejerce poquísima influencia sobre el flujo renal. Sin embargo, en situaciones críticas como por ejemplo hemorragias graves, eventos cerebrovasculares, las fibras simpáticas que rodean a las arterias renales liberan noradrenalina, la cual provoca una vasoconstricción de todo el árbol vascular renal, reduciendo de esta manera la filtración glomerular. Es decir, que el sistema nervioso simpático a nivel del riñón reduce la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. Acá tenemos factores que aumentan la filtración glomerular y por acá tenemos factores que disminuyen la filtración glomerular. Ahora sí, hablemos entonces de la filtración glomerular. La filtración glomerular equivale al 20% del flujo plasmático renal. Esto quiere decir que en cualquier momento dado, dentro de los glomérulos, nosotros tenemos 625 mililitros de sangre, de los cuales 125 son filtrados. Este número se lo obtiene fácilmente multiplicando 625 por 0,2 porque les dije que equivale al 20% y nos da una cantidad de 125 mililitros de sangre. De esos 125 mililitros de sangre que han sido filtrados, 124 son reabsorbidos y solo 1 mililitro por minuto es excretado. ¿Sí? Esto es algo que se conoce pues como la fracción de filtración glomerular, que es igual al cociente entre la filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Aquí nosotros podemos ver la filtración glomerular. ¿A cuánto es igual?
es igual a 625 mililitros de sangre. Y luego tenemos, perdón, el flujo plasmático renal es igual a 625 mililitros de sangre. Y la filtración glomerular es igual a 125 mililitros de sangre. Hacemos las matemáticas y nos da como resultado 0,2. Esa es la fracción de filtración glomerular. Esta fracción de filtración glomerular va a estar determinada por dos cosas. La primera es la presión de filtración neta, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Esta presión de filtración neta es la suma tanto de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana de filtración. Y por último tenemos el coeficiente glomerular, que se lo abrevia como KF. De esta manera, la filtración glomerular es igual a la multiplicación entre el coeficiente glomerular y la presión de filtración neta. Estas son fórmulas que nosotros debemos de tener en cuenta porque las suelen tomar dentro de las lecciones de fisiología. Vamos a hablar entonces a continuación de cada una de ellas. Y empecemos hablando de la presión de filtración neta. Y esta parte es importantísima, chicos. Ahora, en este momento, vamos a ver cómo el riñón logra filtrar el plasma y producir la orina. El primer paso de la excreción urinaria es la filtración. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, como en todas aquellas partes del cuerpo donde existe líquido, va a haber un juego de presiones o un juego de fuerzas. Estas fuerzas son la hidrostática y la coloidosmótica. Para que el plasma contenido dentro del glomérulo, que está aquí ilustrado de color rojo, sea filtrado a través de la membrana de filtración hacia la cápsula de Bowman, entran en juego tres presiones. La primera es la presión hidrostática glomerular. Esta presión hidrostática glomerular es una fuerza de salida, es decir, que favorece la filtración. Aquí estamos viendo la flecha, ¿no? Es una fuerza de salida que favorece la filtración. Esta presión hidrostática glomerular va a estar determinada por tres elementos. Por la presión arterial, por la resistencia arteriolar aferente y por la resistencia arteriolar eferente. Más adelante vamos a ver qué significa esto de que está determinado por la presión arterial y por las resistencias arteriolares. Más adelante vamos a ver. Lo importante que ustedes deben de saber en este momento es que la presión hidrostática glomerular es igual a 60 milímetros de mercurio. Luego tenemos a la presión coloidosmótica glomerular. La presión coloidosmótica, como en todas partes del cuerpo, va a estar dada por la concentración de proteínas. Es decir, que esta fuerza es una fuerza de entrada, no es de salida, es una fuerza de entrada. Esto quiere decir de que se opone a la filtración. Y esta es igual a 32 milímetros de mercurio. Y por último, tenemos a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman se da por la presencia, es una fuerza de entrada también, es decir, es una fuerza que se opone a la filtración. Y esta va a estar dada por la cantidad de líquido que exista dentro de la cápsula de Bowman. Y esta es igual a 18 milímetros de mercurio. Al hacer las matemáticas y sumamos todas aquellas fuerzas que se oponen a la filtración contra aquella que favorece la filtración, tenemos que 60 menos 32 más 18, 32 y 18 nos da un total de 50, es decir, 60 menos 50 nos da un total de 10 milímetros de mercurio. 10 milímetros de mercurio es la resultante, es la fuerza neta con la que el líquido contenido dentro de los glomérulos atraviesa hacia la cápsula de Bowman. ¿Sí? Esto es muy importante. De hecho, acá también se puede observar, ¿no? Aquí está la presión hidrostática glomerular menos la presión de la cápsula, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica glomerular. Nos da una resultante de 10 milímetros de mercurio. Ahora bien, pues existen tres cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. La primera, y es que si es que no se han dado cuenta, la cápsula de Bowman no posee presión coloidosmótica. ¿Pero por qué no posee presión coloidosmótica? Porque normalmente las proteínas no se filtran hacia el espacio urinario de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y son las proteínas las responsables de determinar la presión coloidosmótica dentro de un líquido. ¿Sí? Así que la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es igual a 0. 0 milímetros de mercurio porque de manera normal las proteínas no se filtran. Lo segundo, un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman
va a aumentar la filtración. Ah, no, perdón, acá. En la cápsula de Bowman va a disminuir la filtración glomerular. Sí, ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué disminuye la filtración glomerular? Porque la cápsula de Bowman es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es una fuerza que se opone a la filtración. ¿Y en qué situaciones podría aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? En patologías obstructivas del tracto urinario, como por ejemplo la presencia de cálculos o la presencia de tumores, ¿sí? Que eviten el flujo normal de la orina desde la médula, los cálices, la pelvis, el uréter y la vejiga, ¿no? Vemos que si existe, por ejemplo, un cálculo a nivel del uréter, toda la orina se va a estar acumulando y va a tener un trayecto retrógrado, acumulándose a nivel de la pelvis renal y de todo el árbol urinario. De hecho, vemos aquí esta dilatación, se conoce como hidronefrosis, que es cuando existe algo, ya sea un cálculo, un tumor, que obstruya las vías urinarias y evite el flujo normal de la orina, se comienza a dilatar y esto es lo que se conoce como hidronefrosis. Sí, en estos casos de hidronefrosis, donde la orina no circula normalmente por donde debe, son los que aumentan la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, las patologías obstructivas de las vías urinarias. Luego tenemos un aumento de la presión coloidosmótica glomerular. Recuerden que la presión coloidosmótica también es una fuerza que se opone a la filtración y va a estar dada por las proteínas. ¿Sí? Y esto es muy importante que ustedes comprendan porque a nivel de los capilares peritubulares la concentración de proteínas es mucho mayor de lo que se encuentra concentrada, por ejemplo, a nivel de la arteriola aferente. Y esto es un detalle muy importante que debemos conocer. A medida que la sangre fluye desde la arteriola aferente hasta la arteriola eferente, la sangre se concentra, la concentración de proteínas en sangre aumenta, pero no aumenta porque hay más proteínas, sino porque disminuye la cantidad de líquido que hay en la sangre. A nivel de la arteriola aferente, la presión coloidosmótica es de 28 milímetros de mercurio. Pero como a nivel del glomérulo, la sangre pierde líquido porque este pasa hacia la cápsula de Bowman, la concentración de proteínas aumenta. Y a nivel del glomérulo, la concentración o la presión coloidosmótica, ojo, la presión coloidosmótica es de 32 milímetros de mercurio. Y a nivel de la arteriola eferente, la presión coloidosmótica es de 36 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que a medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente hacia la arteriola eferente, la presión coloidosmótica aumenta. Y por ende, el aumento de la presión coloidosmótica disminuye la filtración glomerular. Y por último tenemos a la presión hidrostática glomerular. Yo les había mencionado que la presión hidrostática glomerular va a estar dada por tres elementos. Por la presión arterial, por la resistencia arteriolar aferente y por la resistencia arteriolar eferente. Aquí viene la cosa. Un aumento de la presión arterial aumenta la presión hidrostática glomerular y por ende aumenta la filtración glomerular. Una cosa distinta sucede si es que se contrae la arteriola aferente o si se contrae la arteriola deferente. Y aquí viene el juego de palabras. En esta imagen de la derecha nosotros podemos observar una imagen en donde se grafica de manera esquemática una constricción de la arteriola aferente. Si yo constriño la arteriola aferente, estoy haciendo que menos cantidad de sangre pase hacia el glomérulo. Y como menos cantidad pasa hacia el glomérulo, menos cantidad de sangre se filtra hacia la cápsula de Bowman y por ende un aumento de la resistencia de la arteriola aferente disminuye la presión hidrostática glomerular y por ende disminuye el filtrado glomerular. Algo contrario sucede cuando se constriñe la arteriola eferente, cuando aumenta la resistencia arteriolar eferente. Si yo constriño la arteriola eferente, ¿qué sucede? Todo el líquido que está pasando a través de la arteriola aferente se acumula a nivel del glomérulo y por ende esta acumulación de líquido a nivel del glomérulo aumenta la presión hidrostática glomerular y va a tener como desenlace final el aumento de la filtración glomerular. Esto quiere decir entonces de que el aumento de la resistencia arteriolar aferente disminuye la presión hidrostática glomerular y disminuye el filtrado glomerular, mientras que un aumento de la resistencia arteriolar eferente aumenta la presión hidrostática glomerular y también aumenta la filtración glomerular. Sin embargo, ojo, y aquí viene lo importante, existe un fenómeno denominado como el efecto de Donan. ¿Sí? Mucho ojo con lo que estoy mencionando. Efecto de Donan.
Acá lo voy a escribir, efecto de Donan. Y es que el aumento de la resistencia arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la filtración glomerular. ¿Por qué tiene un efecto bifásico? Porque puede al mismo tiempo aumentar la filtración glomerular y luego disminuirla. Y aquí tú dices, para. ¿Qué pasó pues, Carlos? ¿Cómo que la aumenta y luego la disminuye? ¿Cómo sucede la cosa? Es bastante sencilla. Una constricción leve o moderada de la arteriola eferente aumenta la filtración glomerular y aumenta, y también por ende, por lógica, aumenta la presión hidrostática glomerular. Sin embargo, una constricción severa de la arteriola eferente disminuye la presión, no, perdón, disminuye el filtrado glomerular. ¿Cómo lo disminuye? Solo imaginémonos que tenemos aquí nosotros, esta es la arteriola aferente, este es el glomérulo, y tenemos una constricción severa de la arteriola eferente, a ese nivel. Todo este líquido contenido dentro del glomérulo se va a estar filtrando hacia la cápsula de Bowman, obvio, pero también recordemos de que al mismo tiempo que se está filtrando la sangre, la presión hidrostática va aumentando consecutivamente, porque las proteínas se van a empezar a hemoconcentrar. ¿Sí? La concentración de proteínas a nivel del glomérulo va a ser mucho mayor, porque todo el líquido se va a estar fugando hacia la cápsula de Bowman, pero va a haber un punto en donde va a haber tan poco líquido que las proteínas van a estar abundantes dentro del glomérulo. Y si las proteínas abundan dentro del glomérulo, aumenta la presión coloidosmótica. Y la presión coloidosmética del glomerular es una presión que se opone a la filtración, es decir, que es una fuerza de entrada, por ende, por este motivo, disminuye la filtración glomerular. ¿Sí? Mucho ojo con lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Espero que haya quedado entendido. Y por último, chicos, tenemos el coeficiente glomerular. El coeficiente glomerular, pues, es el producto de la permeabilidad por el área de superficie de los capilares. Dicho así, yo sé que suena un poco complejo, pero en realidad es bastante sencillo. El coeficiente de filtración capilar glomerular se refiere, pues, a todo el área de superficie de la membrana glomerular que es capaz de filtrar. Es decir, que este coeficiente glomerular lo que nos va a medir o nos va a determinar o nos va a sumar, por así decirlo, son todos estos poros, todos los sitios de la membrana que es capaz de filtrar. ¿Y qué sitios de la membrana son capaces de filtrar? Todos aquellos sitios donde existan espacios, como por ejemplo las fenestras del endotelio vascular, o como por ejemplo los espacios entre los pedicelos de los podocitos. ¿Sí? Eso es lo que nos determina el coeficiente glomerular. ¿Y cómo nosotros lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener dividiendo la filtración glomerular, que es igual a 125 mililitros por minuto, sobre la presión de filtración neta, que la acabamos de ver, que es de 10 milímetros de mercurio. Si hacemos las matemáticas, 125 dividido para 10 nos da un resultado de 12.5 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Esta cantidad es relativamente alta en comparación al resto del cuerpo, ya que a nivel de los capilares del resto del cuerpo, este coeficiente glomerular, entre comillas, que en el riñón se llama coeficiente glomerular, en el resto del cuerpo se llama coeficiente tisular. En el resto del cuerpo este coeficiente tisular es apenas de 0,01 mililitros por minuto por milímetros de mercurio, indicándonos pues de que los capilares y la membrana glomerular tienen una elevada tasa de filtración por las características histológicas que ya hemos revisado, que es porosa, que tiene hendiduras y todos los detalles que ya hemos visto. Esto es muy importante conocer, chicos, porque existen ciertas enfermedades que disminuyen el coeficiente glomerular y por ende también disminuyen la filtración glomerular, como por ejemplo en aquellas enfermedades que en un principio lo hacen, como la hipertensión arterial o como la diabetes mellitus, que en primeras instancias provocan el engrosamiento de la membrana basal. Y si se engrosa mucho la membrana basal, no se va a filtrar muchos elementos que deberían estar filtrándose. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Alguna duda, sugerencia o comentario, pónganla abajo. El siguiente vídeo de fisiología renal lo subo mañana. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.